mi cámara, por eso no lo había puesto. Ah, Bueno, entonces, como les comentábamos, vamos a ver, continuar con la práctica referida a números índices. En la clase de hoy vamos a ver ejercicios relacionados con índices ponderados, ya que en la clase de hoy temprano vieron los índices simples o el índice compuesto pero no ponderados. Esta clase vamos a ver índices ponderados. Y vamos a hacer el ejercicio el 5, el ejercicio 8 y el ejercicio 10. El resto de los ejercicios, no se preocupen que se van a subir las soluciones al campus. A modo de introducción, les voy a compartir un poco, hacer un breve repaso de lo que vieron en teoría, de lo que significa ponderar, qué es un índice ponderado. Como les mencionaba en la clase de hoy a la mañana, ustedes vieron índices simples, es decir, bueno, índices sin ponderar, que hicieron ejercicios sobre el índice de evolución global, que es un índice que es compuesto, pero que no es ponderado. Compuesto significa que tiene, obviamente, más de un ítem o de un artículo a la hora de construirlo, pero cada uno de esos ítems o artículos tienen la misma importancia dentro del índice. Generalmente, en la vida real, llamémosle, no sucede eso. Sucede que hay ciertos artículos que tienen una importancia mayor que otros. Es así que surgen los índices ponderados. Acá estaba un poco la definición. Lo que significa ponderar. Ponderar es asignarle una importancia relativa, ¿sí? Y diferente importancia a cada uno de los ítems o artículos que forman el intervalo. Perdón, el índice. Y bueno, cabe destacar, que no es menor, que cuando uno tiene un índice de precio, uno va a ponderar por la cantidad. En cambio, cuando uno tiene un índice de cantidad, lo pondera por el precio. Para que no nos preocupemos, después vamos a ver el ejercicio, van a ver que no es tan complicado como parece. Dentro de las ponderaciones, acá quería, también incluyendo en el repaso, quería hacer la distinción de que tenemos dos tipos de ponderación: la ponderación fija y la ponderación variable. La ponderación fija utiliza el periodo base para ponderar, es decir, que si yo estoy calculando un índice de precio, voy a ponderar por las cantidades en el periodo base. Me remito solo al primer periodo o al periodo que uso como referencia, mejor dicho. Y las ponderaciones variables, en cambio, ponderan por el periodo actual. Bueno, ¿cuándo se utiliza cada uno? Vamos a ver para eso las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. De manera muy rápida e intuitiva nos podemos dar cuenta que si el índice con ponderación fija, que lo llamamos índice de las PER, si ese índice se basa en el periodo base, lo que nos da, esto nos da como la idea de que solamente yo tengo que medir la variable. Supónganse que estoy de nuevo construyendo un índice de precio y pondero por la cantidad la tengo que medir, digamos, en el periodo base. Me resulta más fácil y va a ser más sencillo, más económico este índice, porque solamente estoy ponderando por el periodo base. Siempre la ponderación es la misma, no tengo que variar. Y otro beneficio que tiene de utilizar el periodo base para ponderar es que todos los índices que puedo calcular van a ser comparables, porque están todos ponderados por el periodo que utilizo como base. Puedo comparar y puedo ver cómo es la evolución de ese índice. La desventaja es que puede ser que quede desactualizado. ¿Sí? Hay que tener precaución de ir actualizando esa ponderación, no remitirse a un periodo que ya quedó obsoleto. Y por último, para no irnos de tema con la teoría, que esto ya lo vieron, es solamente para hacer el repasito, el índice de Pasch, que es un índice de ponderación, que es el índice de ponderación variable,
Este índice tiene la ventaja de que va a estar siempre actualizado, a diferencia del otro, pero ¿cuáles son las desventajas? Bueno, que va a ser más costoso, más laborioso, y que no va a ser, no voy a poder comparar, no voy a poder hacer comparaciones entre periodos, por ende no se podría ver la evolución, digamos, del índice. Porque pondero siempre por el periodo actual, no por un periodo que utilizo como referencia. A partir de esto, no quiero robarles más tiempo, vamos a ir al ejercicio número 5, en el cual nos plantea que hay una biblioteca en la que se compran libros y revistas de índole científica y se registraron en esa biblioteca los precios en dólares y las cantidades adquiridas de dichos artículos. Esto se hizo durante los años 2018 y 2019 y tenemos acá la tabla. Es decir, que tengo revistas y tengo libros medidos en el año 2018, precio y cantidad, y en el año 2019, precio y cantidad. No se ve tu pantalla, Pau. Perdón, gracias. A ver, acá. ¿Están en la práctica? ¿Están ubicados? ¿Se entendió el repaso? Yo los leo en el chat, cualquier cosa escriban, ¿sí? Cualquier cosa frénennos. Ahí ¿Sí? está. Bueno, entonces, como les comentaba, que acá lo pueden ver, tenemos, ¿ven? Revistas y libros, tenemos el año 2018, precio y cantidad, y en el 2019, precio y cantidad. Entonces, lo que nos pide el enunciado es que calculemos tanto el índice de precios como el índice de cantidades para, utilizando, mejor dicho, ponderaciones fijas, que es el índice de las PER, y ponderaciones variables, que es el índice de Spash. Y nos pide, obviamente, que interpretemos esos valores. Bien. Esto no tiene mucha ciencia, a veces es medio mecánico, por ende dar los ejercicios de esta unidad a veces termina siendo un poco tedioso o aburrido porque no es más que aplicar la fórmula. Lo que quiero mostrarles, compartir esta pestaña. Antes me había equivocado de botón y por eso interrumpí compartir la pantalla en vez de compartir lo que quería compartirles. Bien. Si no se acuerdan la fórmula, vamos a repasarla. Acá. Tenemos, ¿sí?, índices ponderados, tenemos el índice de las PER para precio, vamos a hacer primero el de las PER para precio y cantidad y después hacemos el de PASH para precio y cantidad. Fíjense, no nos vamos a poner tan en detalle, ¿no? Pero acá el índice de precio, ¿sí?, lo que hace es, yo tengo el precio en el periodo actual en el numerador, el precio en el periodo base en el denominador y después pondero este producto, es la cantidad en el periodo base y la cantidad en el periodo base. ¿Se dan cuenta? El índice de las PER pondera por la cantidad en el periodo base, ¿sí? El índice de precio. Bien, ahora, el índice de PASH para precio, fíjense, yo tengo digamos, el precio relativo, que sería el precio en el periodo actual, dividido el precio en el periodo base, en el denominador, pero acá, ¿por qué pondero? Por la cantidad en el periodo actual. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Hice la comparación. Acuérdense, un comentario, acuérdense con el cerito indicamos el periodo base y con el T, fíjense, su T es el periodo actual en el que estoy, ¿sí? Me paro en un periodo, lo indico con T, y el periodo base siempre con el cerito. Así es. Entonces, ahí hice la comparación del índice de precio para ambos tipos de ponderaciones para que vean cuál es la diferencia, ¿sí? Entonces, a la hora de construir un índice, yo lo que tengo que hacer es por artículo hacer el producto del precio por la cantidad, ¿sí? Fíjense, les voy a compartir ahora la solución así me entienden a lo que voy. Este precio y esta cantidad va a ser el precio en el periodo base, sería el precio sub cero, y esta va a ser la cantidad en el periodo cero. Es el periodo que utilicé como referencia. Y este sería el precio en el periodo T y la cantidad en el periodo T. Yo lo que hago es el producto, ¿sí? Precio periodo cero, cantidad de periodo cero,
es decir, que hago el producto de 16,8 por 685, me da este valor. Acá, en esta columna, lo que estoy haciendo es precio sub 0, que sería 16,8, por cantidad en el periodo actual, que sería el 2019, por 610. Lo mismo que hago para esta fila lo tengo que hacer para esta, ¿no? Respetando las columnas. Acá cambio precio en el periodo actual, que estaría siendo ¿cuál? A ver si se dan cuenta, me siguieron. De 18,2. Exacto, 18,2 por la cantidad en el periodo cero, que sería 16,8. 685. bien, 685, la cantidad en el periodo cero. Oh. Y después, por último, cantidad y precio en el periodo actual, sería 18,2 por 610. ¿Se entiende lo que hago? Hago todas las combinaciones. Y Esto en realidad se hace por practicidad. Obviamente que cada uno, si quiere plantearlo en un numerador y un denominador, planteando el índice, lo puede hacer. Esto uno lo hace por conveniencia porque después suma las filas por columna y después ubica lo que quiere en cada índice, ¿sí? Esto es una cuestión de practicidad. claro, miren, vuelvo a esta pestaña. Ven que acá los índices son la suma de esas columnitas que construimos, ¿sí? De las celdas que corresponden a cada una de esas columnas. El precio actual por la cantidad en el periodo base, ¿sí? Tengo todas las combinaciones. Acá, cuando nos pide un enunciado calcular, como en este caso, precio y cantidad, tanto por las PER como por PASH, vamos a tener que recurrir a esas 4 columnitas, ¿sí? Lo podemos hacer de manera manual y haciendo el producto y sumando, pero bueno, esto queda más ordenado, por eso le proponemos hacerlo de esta manera. Bien, entonces, lo que se hace acá es sumar, ¿sí? Sumar cada una de las columnas de manera de tener los numeradores o los denominadores dependiendo, bueno, cada uno de los índices que necesitemos calcular. Bien, el índice de las PER, vamos a empezar con el de precio, a pesar de que está en la segunda columna. El índice de las PERs. ¿Cómo lo tendría a partir de estos valores? ¿Cómo tuvo este 102,60? ¿Qué es lo que puse en el numerador y qué es lo que puse en el denominador? ¿Se dan cuenta? El precio, no es el precio del actual por el precio del sub-0 sería, y abajo sería el precio del sub-0 por la cantidad del sub-0. Exacto. Como bien me decías, estaría haciendo en el numerador este valor, el 37.892, precio del actual por la cantidad del sub-0, dividido, este sería el denominador, que sería precio del periodo base, o periodo sub-0, bueno, precio sub-0, por la cantidad sub-0, la cantidad en el periodo base. Hago ese cociente y después lo multiplico por 100. Pueden corroborar que el cociente entre este valor y este valor multiplicado por 100 les debería dar 102,60. Si no les da, nos dicen. Bien, ahora, como les comentaba, vamos a ver el índice de cantidad para las PER y antes de continuar con PASH vamos a ver si les quedó alguna duda respecto a este índice. El índice de cantidad tengo que usar en el denominador lo mismo, sería este valor, cantidad y precio en el periodo base. Pero en el en el numerador voy a cambiar, voy a usar esta columnita, porque estoy ponderando por el precio en el periodo base, en el periodo sub-0. Entonces,
Este valor, el 94,45, lo tuve como el cociente entre 34.882 dividido 36.933. A ese cociente lo multiplico por 100 y obtengo este valor. Entonces, vimos que tanto el índice de precio como el de cantidad, cuando lo calculo con las PER, el denominador es el mismo. Lo que va a cambiar es el numerador. ¿Sí? Es por lo que yo estoy construyendo el índice. En un caso lo construyo por cantidad, en el otro caso lo construyo por precio. ¿Tienen alguna duda respecto de la construcción de este índice? No, profe, ninguna duda. Profe, Sí, decime. ¿esto siempre se hace con 2 años o puede hacerse Sí. con más? En esta materia lo van a ver siempre con 2 años. Si hay 3 años, le dan los datos de 3 años, en ese caso les van a pedir que utilicen uno como referencia y lo van a tener que hacer de a pares, digamos. Pero siempre lo van a poder hacer, por lo menos en la materia lo vemos de manera de hacerlo en 2 años, considerando 2 años. Listo, gracias. En el ejercicio creo que es el que sigue, me parece que es en el ejercicio 6, tienen 3 años, pero van a ver que les piden, fíjense, miren, que lo calculen para el periodo 2018 utilizando como base el 2017. O, por ejemplo, en este caso, se los pide para que lo hagan en el año 2019 con base 2017. Siempre consideran 2 años. Bien, ¿alguna otra duda respecto del índice de las PER o podemos continuar con el de Pash? Bueno, no vi el chat, pero creo que no. No, no hay ninguna duda. Yo les escribí que la base era el 2018 por si había quedado dudas y nada más. Bien. Ah, pero eso, bueno, estaba en el enunciado y por eso utilizamos... Sí, seguro, seguro. Siempre, bueno, si no se dice nada, el año más, entre comillas, antiguo es el que se toma como base, ¿sí? Como referencia. Claro, Pero no me lo dicen. claro. Bueno, bárbaro, entonces. Ahora lo que tengo que construir es el índice de Pash. El índice de Pash, recuerden que la ponderación varía. Entonces, si yo quiero calcular el índice de precio, ¿sí? De Pash, ¿qué pondría en el numerador? ¿Cuál de estas 4 columnas, la suma de estas 4 columnas, sería el numerador? Francisco dice 35.736. Exacto. Es la suma del precio en el periodo actual por la cantidad en el periodo actual, ¿sí? Eso va en el numerador. Y en el denominador, ¿qué es lo que va? Yo tengo que calcular el precio relativo. Entonces tengo P, que sería precio en el periodo actual, y en el denominador tengo que tener precio en el periodo base. Y la cantidad... Francisco bien dice 34.882. Exacto, este valor. Entonces tengo que hacer el cociente de 35.736 dividido 34.882 por 100. Eso nos va a dar este valor, 102,45. A la inversa de lo que sucede con Pash, en donde el denominador, tanto en el índice de cantidad como precio, es el mismo, en el índice de las PERS, en el índice de Pash lo que se mantiene es el numerador. Vamos a seguir teniendo 35.736. Pero ahora, el denominador, ¿cuál va a ser? Si yo lo quiero calcular el índice de cantidad, quiero obtener este valor. Bueno, a 35.736 lo voy a dividir por 37.892. Es decir, tengo la ponderación por el precio actual
por la cantidad en el periodo base, que es el que me permitiría, digamos, si uno no tendría la suma a través de todos los artículos, me permitiría tener la cantidad relativa, ¿sí? La cantidad relativa, ¿se acuerdan? Es la cantidad en el periodo actual dividido la cantidad en el periodo base. Bueno, volviendo, ese 35.736 dividido el 34.882 por 100 me va a dar este 94,31. Lo pueden corroborar, si hay algún error nos avisan. Y es el momento de preguntarles si tienen alguna duda respecto de este índice. Se va entendiendo, ven que son muchas cuentitas, hay que tener mucho cuidado con las cuentitas, que voy a ubicar en el numerador, en el denominador, pero es bastante mecánico hasta acá, ¿no? Es muy mecánico. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a la parte, no sé si más importante, pero sí, que es la parte de la interpretación de esos índices. Como habrán visto, hoy a la mañana, ese índice, para poder interpretarlo, debo primero calcular lo que es la variación porcentual. ¿Cómo calculo la variación porcentual en este caso? Directamente al índice que obtuve le resto 100, ¿sí? Porque estoy como calculando la variación porcentual respecto al periodo base, porque tengo 2 periodos nada más. Entonces, si a 102,60 le resto 100, me queda 2,60. ¿Qué va a implicar ese 2,60? Bueno, que según las PERS, que es el índice que acá estamos calculando, hubo un incremento promedio de los precios, porque estoy haciendo el índice de los precios. Promedio, ¿por qué? Porque tengo 2 artículos, revistas y libros. Hubo un incremento promedio de los precios de estos artículos del 2,60% en 2019 respecto de 2018. Eso es lo que significa este 2,60. El incremento que hubo desde 2018 a 2019 en promedio en todos los artículos. ¿Sí? Bien. Ahora, tengo, por otro lado, la interpretación del índice de cantidad para las PERS. Hago lo mismo, calculo la variación porcentual. Al 94,45 le resto 100, como resultado me da menos 5,55, y esto va a representar, como es negativo, en vez de ser un aumento, va a representar una disminución. ¿Una disminución de qué? Bueno, de la cantidad que se vendió. Entonces, según las PERS, hubo una disminución promedio, porque, ¿por qué promedio? De nuevo insisto, porque tengo 2 artículos. Una disminución promedio de las cantidades vendidas del 5,55% en el año 2019 con respecto al año 2018, ¿sí? Se vendió menos en promedio. ¿Se entiende? Pareciera que sí. Acuérdense que siempre nos interesa interpretar las variaciones porcentuales y no el valor del índice. No sé, Pau, si te parece que les propongamos que interpreten solitos en los de PAST, que obtengan las variaciones correspondientes y... Había pensado, bueno, pueden calcular las variaciones correspondientes, interpretarlas juntos y después en el ejercicio 8 que lo hagan ellos. Claro, sí, sí. Estos ejercicios lo tienen que darse, digamos, hacerlos porque de esa manera es como lo aprenden, porque al ser tantas cuentitas, si no, después dicen sí, 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 después me siento y no sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Totalmente, Así totalmente. que me parece muy bien que hagamos que hagan un ejercicio ellos. Por eso había pensado el ejercicio 8, que lo piensen, así veíamos si realmente se entendió lo que estamos viendo acá, que parece tan mecánico, y quizá cuando uno lo explica parece medio sencillo, pero después ahí haciéndolo es cuando surgen las dudas. Dale. Bien, entonces, el índice de Pasch, habíamos visto que nos había dado 102,45 y 94,31. A esos 2 valores le restamos 100, calculamos las variaciones porcentuales y lo interpretamos.
¿Cómo lo interpretamos? Se interpreta de la misma forma que el índice de las PER. De la misma forma, exactamente igual. Se habla de un incremento o una disminución en el caso de que la variación porcentual dé negativa, un incremento promedio o una disminución promedio. Pero no hay diferencias a la hora de interpretar estos índices. ¿Tienen alguna duda o podemos pasar al ejercicio 8, que es el que quiero proponerles que hagan ustedes? Bueno, creo que no hay dudas. ¿Seguimos estando todos o ya los aburrí? Somos 31. No, lo único que preguntaba Francisco, que ya le respondí, es que si siempre que hagamos ejercicios de ponderaciones, tanto los precios como las cantidades van a estar dadas. Y lo que yo le dije es que toda la información que necesiten va a estar dada. ¿Sí? Claro, sí. Sí, no vas a poder calcularlo el índice. A menos que invente la información, pero no sería el caso. Bueno, supongo que está claro. Vamos a ir ahora al ejercicio que les había mencionado, que es el ejercicio 8. En el ejercicio 8 nos dice una empresa fabrica partes de alta calidad para la producción de maquinaria pesada. Los tres materiales principales que se utilizan son el carbón, minerales de hierro y níquel. La administradora tiene los siguientes datos de los precios de estos materiales en 2009 y en 2019, así como datos de la cantidad utilizada en 2009, año en que los patrones de adquisición fueron característicos de todo el periodo de 10 años. Bien. Entonces, la administración necesita ayuda para crear alguna medida del cambio en los precios del material en los últimos 10 años. Entonces nos dice que calculemos el índice correspondiente e interpretemos. Antes de dejarlos, que ustedes calculen el índice, lo que les voy a preguntar es ¿cuál sería el índice que a ustedes les parecería óptimo calcular en este caso teniendo estos datos? Considerando que no pueden inventar los datos. El índice de las PER de precios. Bien, exactamente. Voy a calcular un índice de precio porque quiero ver el cambio en el precio, justamente, y tengo la cantidad en el periodo base, en el periodo que utilizo como referencia, que es el año 2009. Entonces lo que voy a hacer es calcular el índice de las PER para precio. Bueno, le vamos a dar un ratito y los vamos a invitar a que puedan resolver este ejercicio, calcular la variación porcentual e interpretarlo. Así después compartimos y vemos realmente si se entendió el tema. Dale. Cualquier cosa Creo que ahí preguntan. como que la cantidad no sirve para nada. O sea, sirve para a la hora de hacer precio por cantidad y eso. Claro, la cantidad te va a servir para ponderar. Claro, es el ponderador, como vos vas a hacer un índice de precio, necesitas la cantidad del periodo base. Claro. Mirá, que no sirve para nada, sirve. Es la misma cantidad en los dos periodos. Claro, acá tenés el índice de precio de las PER. Tenés la cantidad en el periodo base y en el denominador también tenés la cantidad en el periodo base. Y fíjense que esto no es una sola cantidad. ¿Qué significa el sub-I? ¿Por qué yo estoy sumando? Porque sumo a través de los diferentes productos. En este caso, tengo que considerar el precio relativo, digamos, o la cantidad, pero la tengo que considerar para cada uno de los productos que estoy considerando en este índice. Son 3 productos, así que todos los datos
los van a necesitar. Claro, ¿se acuerdan que nosotros calculábamos por renglón, ¿sí? La suma, los productos por renglón. En cada renglón tenía una categoría. Y esa suma, fíjense que va desde 1 hasta C, siendo C las categorías, la cantidad de categorías, ¿sí? Entonces, en cada fila tenía una categoría, un producto, lo que fuera, y calculaba los productos. Y después sumaba a través de esas categorías. ¿Sí? ¿Lo ven? Digamos, si yo tengo que calcular un índice de precio de las PER, lo único que voy a tener del periodo actual van a ser los precios. Después voy a tener, digamos, no voy a tener las cantidades del periodo actual porque no las voy a necesitar, ¿sí? Por eso cuando Francisco preguntaba si siempre vas a tener los precios y las cantidades de todos los periodos, y en realidad no, voy a tener lo que necesito. En un índice de precio de las PER no necesito las cantidades de cada periodo, ¿sí? Eso es una de las ventajas que también tiene, que lo hace que sea más fácil de calcular, menos costoso, porque solamente tengo que registrar los precios de los periodos actuales, digamos, del periodo actual. ¿Está bien? ¿Cómo vienen con el cálculo? ¿Van orientados? ¿Necesitan alguna ayuda? Estamos haciendo, profe. Sí, es medio largo y tengan paciencia de a poco, porque además si no empiezo a meter los dedos mal en la calculadora, ahora que estamos digamos, en modalidad virtual, o quizás también para practicarlo, pueden hacer en Excel, quizás les parezca más fácil, no sé. Cualquier cosita nos avisan, incluso si quieren mostrar algún cálculo o algún error que tienen, pueden activar la cámara y nos muestran así medio por la cámara y vamos viendo. Sí, está bien. Ahí vi que Marina preguntó si el aumento, y sí, es correcto. Sí, 80,07, muy bien. Entonces, el índice de las PER de precios te dio 180,07, ¿no? Sí, sí. Bien. En esa tablita lo que ustedes tienen que... Sí, 180,06, está bien, cuestiones de redondeo. Lo que iba a decir que en esta tablita no van a tener que agregar quizás las 4 columnas porque no las van a necesitar, sino que van a tener que agregar 2. Es decir, precio del periodo actual por la cantidad del periodo base, y en otra columnita, precio del periodo base por cantidad del periodo base. Con eso ya me alcanza, no tengo que calcular todo lo otro. ¿Sí? Porque eso ahí tengo el denominador y el numerador del índice que yo quiero calcular. De ahí salen las columnitas, ¿sí? Voy a poner las columnas de acuerdo al numerador y denominador del periodo del índice que me interesa. ¿Alguno de los aquí presentes tuvo alguna complicación para llegar al índice de 180,06 o 0,07? Si todavía no terminaron, lo esperamos un ratito, pero sería bueno que nos confirmen que han podido llegar a ese valor.
En general, en esta unidad, bueno, no sé tanto si en estos índices, pero en general en esta parte de la materia, números índices, yo particularmente les recomiendo que utilicen 4 cifras decimales, ¿sí? Porque después, al pasar a porcentajes, si ustedes usan solamente 2, ¿sí? Me queda, por ejemplo, no sé, 68%, ¿sí? En cambio, si uso 4 cifras decimales, me puede quedar 68,20%. ¿Sí? Entonces, en general, no sé, Paula, ¿qué opina? Pero yo les recomiendo usar 4 cifras decimales para todos los cálculos que vayan a hacer en esta parte, en la parte B de la unidad 8. Bueno, han llegado todos al mismo resultado. Por las dudas, les voy a compartir la solución. Ven un poco, bueno, esta era la tabla planteada. Las cantidades serían las cantidades sub-cero en el periodo cero, el precio en 2019, el precio en el periodo sub-cero, y después el precio yo dije 2019 antes, son muchos números, y el precio en 2009 es el precio en el periodo sub-cero, que sería el periodo base, y el precio en el 2019 sería el precio sub-T, que es en el periodo actual. Como les comentaba Juli recién, no tengo que hacer las 4 columnas que hicimos en el ejercicio anterior, con 2 nos basta. Tenemos el precio en el periodo actual por la cantidad en el periodo base, esto va a ser el numerador, y después tenemos precio por cantidad, ambas en el periodo base, la suma de eso nos va a dar el denominador. Bien, hacemos el cociente, multiplicamos por 100, nos va a dar este valor que ustedes obtuvieron, y a partir de eso obtenemos la variación porcentual. ¿Cómo interpretamos? Bueno, que hubo un incremento promedio en los precios de estos materiales del 80,06 o 0,7% en el año 2019 con respecto al año 2009. Se dan cuenta que la forma de interpretar es siempre la misma. ¿Sí? Tengo que mencionar qué años son los que estoy comparando y mencionar que hubo un incremento o una disminución, depende de lo que corresponda, promedio. En este caso, un índice de precio, así que hubo un incremento promedio de los precios. Bien, hasta acá, ¿cómo venimos? Yo pregunté en el chat si se entendía, pero todavía no Bien, tuve profe. respuesta. Bien por ahora. Bien por ahora, no se tiene fe. Bueno, bien. Hay un índice que lo han visto en la teoría, pero vamos a hacer un repasito antes de continuar con el último ejercicio que vamos a ver hoy, que es el índice de productividad. El índice de productividad, o bueno, en realidad habrán visto, de nuevo en la teoría, que el índice de productividad lo que nos permite justamente es ver cuántas, no sé cómo, porque en realidad la productividad significa la eficiencia en la producción, ¿sí? Acá yo les estoy compartiendo pantalla. No, estamos viendo la práctica. Acá les comparto. Ahí Bien, bien, entonces como les mencionaba, la productividad significa la eficiencia en la producción. Si yo quiero medir quiero medir la productividad, puedo utilizar diferentes variables para poder analizarla, porque están todas relacionadas con el costo, no sé, en mano de obra, costo de materia prima y demás. Pero bueno, en la práctica suele utilizarse la más importante, que es la mano de obra, ¿sí? Para medir. Entonces, en realidad, el índice se define como la hora hombre por unidad de producción. Exacto, la cantidad de horas hombre que un empleado tiene que, o requiere o necesita, trabajando ininterrumpidamente hasta obtener una unidad, sería, ¿sí? Exactamente. Bueno, ¿y cómo calculo ese índice? Ese índice, el índice de productividad, es un índice de las PER. ¿Por qué un índice de las PER? Fíjense cómo es la estructura.
tengo tanto en el numerador como en el denominador la hora, ¿sí? La cantidad de horas. Está multiplicado por las unidades de producción, ¿sí? Pero en el periodo que utilizo siempre como base, ¿sí? Las unidades que son producidas o que son analizadas, bueno, estamos en producción, así que van a ser producidas. Este índice es un índice de las PER, ¿por qué? Porque en realidad yo estoy ponderando en numerador y en el denominador por la cantidad en el periodo base. Es como un índice de las PERs para la cantidad de horas que requiero para obtener una unidad de producción, ¿se entiende? ¿Sí? Lo que varía y lo que estoy comparando, lo que calculo relativo, es la hora hombre. ¿Sí? Es simplemente eso. Claro, son ponderaciones fijas, ¿ven? Por la cantidad de unidades producidas. Así es. Bien, entonces, para poder interpretar, bueno, esto creo que lo vamos a ver mejor en el ejercicio. Sí. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ir al ejercicio 10, que es el que quería proponerles para poder entender un poco lo que es el índice de productividad. Un negocio de venta de neumáticos para vehículos que realiza la alineación y balanceo de los mismos registra la siguiente información respecto a los tiempos que demanda el proceso y la cantidad de neumáticos de dos tipos distintos sometidos al mismo, a ese proceso de alineación y balanceo, ¿cierto? Bueno, los datos corresponden a octubre y a noviembre de 2019, en que se adquirió en realidad una máquina nueva de balanceo y alineación. En ese mes se adquirió la nueva máquina. Entonces, ¿yo qué voy a querer estudiar? Bueno, justamente, calcule el índice que le permite responder si la adquisición de la nueva máquina, esta máquina que tuve en noviembre pero que no tuve en octubre, esta máquina que me permite alinear y balancear neumáticos, valió la pena, ¿sí? Quiero justificar la respuesta. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular justamente el índice de producción. Claro, si mejoró, ustedes piensen que voy a necesitar menos horas hombre para producir una unidad. Y eso significaría una mejora. Aumenta la productividad si requiero menos horas para producir una unidad. Bien. Acá ya veo que tengo menos en cantidad de horas, ¿sí? Que es lo que yo estaría calculando la relativa, digamos. En noviembre ven que es menor, es más chica. Así que ya vamos a ver que hubo una disminución de la cantidad de horas por la cantidad de unidades balanceadas y alineadas. Lo que les quiero proponer, ya que en el ejercicio anterior lo hicieron de manera correcta, es que en este ejercicio vuelvan a calcular ese índice, el índice que sería de las PERS, en este caso lo llamamos índice de productividad. Con estos datos, considerando esto como la cantidad, y esto ahora no es precio, sino que es hora. ¿Sí? Le dejamos un ratito para que lo puedan calcular y después comparamos y vamos a ir a la interpretación de este índice que tiene ahí, hay que buscarle la vuelta y ver qué significa que haya una disminución en este caso. Veo que ahí quedó justifique Sí, su respuesta. y ahí le avisé para que lo cambiemos y lo corrijamos. Ah, bueno, si le estás avisando, avísale también que el ejercicio 10, la interpretación, el valor está copiado, está el mismo valor que está en la teoría y es en realidad 36,96. Ah, bueno. 26,96, bien. El ejercicio 10. Sí, sí. Está este valor en la solución. No te estoy compartiendo pantalla, así que no estás viendo. No, ya tengo la práctica y todo, la solución todavía. Ah, bárbaro.
Sí, muy bien, el índice da eso. Bien. Mientras van terminando, lo que yo les quería aclarar, que este índice que ustedes están calculando es el índice hora-hombre. A partir de ese índice es que vamos a calcular el índice de productividad. Ahora, cuando ustedes terminen, vamos a ver cómo hacerlo, es muy sencillo. ¿Cómo vienen? ¿Han podido llegar a este 73,01? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿Qué significa este 73,01 o 0,02 dependiendo de los decimales que hayan utilizado? ¿Qué le estaba mencionando Julia recién? Es el índice hora-hombre. A ver si alguien se anima. Me quedó solo 73,07. Bueno, está bien, eso como les decía Julia, depende de la cantidad de decimales que estén usando. Más decimales usan, más preciso va a ser. Claro, por eso yo les decía eso que dice Paula, que usen 4 decimales. Bueno, volviendo a la pregunta que les había mencionado, ¿qué significa este 73,01? Tengan presente que es el índice hora-hombre, es decir, que yo estoy comparando las horas que necesitó la máquina para hacer la alineación y el balanceo de un neumático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó entre noviembre y octubre? Que es lo que yo estoy comparando. Si yo calculo la variación porcentual con ese 73,01, 02, 07, depende de los decimales que hayan utilizado, ¿cuánto me da la variación porcentual? Disminuyó 16,03. Exacto. Disminuyó 26, bueno, depende, 98, 91, 26,93. claro. Claro, sí. Sí, Esta 90 y, disminución, como esta 90, sí. disminución en las horas que se requieren para alinear y balancear un neumático, una unidad. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, dicen. Es bueno. Es bueno. Significa que tardan menos en alinear y balancear. Bueno, a partir de ese índice hora-hombre, que justamente implica esto que les comentaba, la cantidad de horas que se requieren para producir o darle el servicio a una unidad, yo puedo calcular el índice de producción. Y el índice de producción es esto que les estoy compartiendo ahora, que lo han visto en la clase de teoría. El índice de producción es este cociente que calcularon, ¿sí? Pero el recíproco de este cociente. Hago 1 sobre este cociente y lo multiplico por 100. A partir de este cociente que uno calcula, este índice que se calcula, uno sí puede interpretar cuánto aumentó la producción. Antes lo que yo estaba interpretando era las horas hombres que necesitaba para producir una unidad. Ahora sí voy a medir los cambios en la producción por hora hombre. Entonces, voy a compartirles la solución. Esto que calcularon ustedes de manera correcta, esta sería la interpretación.
¿qué significa? Que disminuyó un 96,98, tarda menos en alinear, valió la pena adquirir la nueva máquina, pero como para cerrar el ejercicio calculamos el índice de productividad. ¿Qué es lo que se calcula? Esto tengan presente que está multiplicado por 100. Yo lo tengo que dividir por 100, ¿sí? Para hacer 1 sobre esto, dividido 100, y después a ese cociente sí lo multiplico por 100. Y ese valor me da 136,96. No sé si se entendió lo que hicimos para obtener el 36,96. Uno dividido el índice, dice Dolores. Yo hice el cálculo directamente haciendo 1 dividido índice horas hombres. 1 dividido 0,73 hiciste. 1 dividido 0,7302. Está bien. Por 100. Claro. Sí. Está bien. Profe, Sí, decime. si hago 1 dividido 73,01, ¿me tendría que dar? No. No. Porque vos ahí ya está multiplicado por 100. Eso te da 1,3. 0,1369. Lo estoy haciendo con la calcu. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo hiciste? Sí, me dio 1,36. Claro. Claro. Porque no lo tenés que multiplicar por 100 al denominador. Lo tenés que dejar sin multiplicar por 100, sería. Fíjate que te comparto la teoría, así te das cuenta el problema. El índice hora-hombre es este cociente por 100. Pero después, cuando yo calculo el índice de productividad, en el denominador no tengo este 100. ¿Ves que lo tengo acá en el numerador el 100? Es 1 dividido este cociente por 100. El 100 está arriba. Cuanto mucho, lo que podés hacer si lo dividís por este índice hora-hombre, tenés que multiplicar 100 2 veces. Así cancelás el 100 que estabas multiplicando acá abajo. Ahí me di cuenta, profe, gracias. De nada. Bien, les vuelvo a compartir la solución. A partir de este índice de productividad, pueden hacer la interpretación de lo que aumentó o disminuyó, en este caso aumentó la producción, mediante la variación porcentual. Siempre variación porcentual para interpretar índice. Esto menos 100, 36,96, significa que la producción aumentó 36,96 en noviembre respecto de octubre, por lo que valió la pena adquirir la nueva máquina. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda les quedó? Fíjense que es lo mismo, es un índice de las PER, es lo mismo que estuvimos haciendo antes, pero con otras variables sería, ¿sí? Tengo unidades producidas y las horas que necesité para producir las unidades. Cada unidad. Bueno, muy, muy bien. Estos son los ejercicios que habíamos preparado para mostrarles en la clase, así podían entender un poco las ponderaciones fijas y variables y el índice de productividad. Los ejercicios que quedan en la práctica que no vimos, bueno, se van a subir las soluciones al campus. Sin embargo, tienen el formato similar a lo que vimos ahora en clase, así que no van a tener inconvenientes. Asimismo, tienen la posibilidad de recurrir al foro en el caso de que les haya quedado alguna duda al momento de terminar de resolver la práctica. No sé si quieren mencionar alguna duda, si Juli querés comentar algo más. Yo quiero comentar del EFI, que me preguntaron antes de empezar la clase, que la profesora titular me avisó, me respondió que si no hay cambios por la pandemia, por el COVID, el EFI va a ser presencial, pero no se sabe cuándo, ¿sí? Eso lo va a informar la facultad. Así que por eso no se está dando información, no es que desde la cátedra no se esté informando, sino que son
organizaciones de la facultad, ¿sí? Entonces todos estamos esperando. La unidad 6, parte B, no la suben. ¿No la, ¿estás seguro? Voy a detener la grabación. Ya me fijo, porque puede ser también que haya algún error.